Vamos a hablar de un tema nuevo el día de hoy. Vamos a hablar de qué son las colecciones. ¿Sí? Que es algo que es nuevo para lo que estamos viendo de objetos, pero van a ver que tiene mucho que ver con cosas que ya estuvimos trabajando en otras veces, ¿sí? En otros paradigmas, en otros lenguajes. La idea fuerte que está detrás del tema de colecciones ya lo manejan, ¿sí? A ver, para no hacer larga la introducción, una colección, dicho mal y pronto, es la versión de objetos de las listas, ¿sí? De los vectores. No tenemos listas, no tenemos vectores, tenemos colecciones. O en realidad, a lo que vamos a llamar listas es un caso particular de colecciones dentro del paradigma de objetos. Mejor dicho, se le llama listas en WOLOG, ¿sí? En otros lenguajes tienen otros nombres, tal vez algún lenguaje de objetos le siga llamando vectores, arrays, arreglos, porque es algo que es bastante universal, como que se impuso ese nombre, pero en la jerga de objetos se suele hablar genéricamente de colecciones para referirse a esos objetos, acá van a ser objetos, sino que, en este paradigma, a esos objetos, a esas cosas que tienen adentro muchas cosas. Y también apelando a un criollo básico, un objeto es una cosa que tiene cosas adentro, ¿sí? Que contiene, es un recipiente, un contenedor, un lugar, donde en vez de tener una sola cosa como toda variable, como toda constante, toda referencia se referencia a un objeto. Bueno, las colecciones no, las colecciones tienen adentro un montón de cosas, ¿sí? Esa es la primera idea, la primera aproximación al concepto. Es una bolsa, si quieren, donde adentro le metemos cositas. Vamos a ver acá mismo en la consola alguna colección muy simple, incluso antes de ver el proyecto. Corro la consola vacía. Es decir, vacía, recuerda este iconito de acá, me ejecuta WOLOG básico sin ningún archivo, el código que yo vaya escribiendo. Entonces, si pongo entre corchetes muchas cosas separadas por comas, tengo una lista. Cualquier coincidencia con Haskell es mera coincidencia, o con Prolog, ¿sí? Eso es una lista. También puedo tener una lista de palabras. Uy, ahí escribí mal. Pongo esto, coma, esto. Y también tengo una lista. Una lista de booleanos. Todo está funcionando. Son listas. Una lista vacía también es una lista. Ya metiéndonos en el lenguaje mismo, lo que permite WOLOG, a diferencia de Haskell, es en la misma lista mezclar cosas distintas. De hecho, acá nunca hablamos de ningún tipo, de ninguna definición, así que esto es totalmente válido, ¿sí? En Prolog también pasaba, de actuar los lenguajes porque no es algo en sí de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas funcionales tienen que ser la lista de tal manera, o los lógicos, ¿no? Cada lenguaje en estas cosas se toma sus licencias. WOLOG, siendo fiel a su filosofía de no atarse a los tipos de datos, permite combinar sin mayor problemas. Ahora bien, esto es lo igual que tiene a otros lenguajes, ¿sí? Y otros paradigmas. Lo que tiene de distinto, esto sí es bien objetoso, es que las colecciones son objetos. Por lo tanto, en vez de pensar en funciones o en procedimientos que reciben por parámetro listas, puede ser que alguno también, que haya alguno así, pero las tareas básicas de listas están pensadas como mensajes que se le mandan a las listas mismas. La lista es el objeto que entiende mensajes. Entonces, si yo quiero preguntar cuántos elementos hay en esta lista, no hago una función, le pregunto a esta lista, a ver, decime, punto, como hacemos todo mensaje, ¿cuál es tu tamaño? Y la colección es la que responde. Le pregunto, ¿contenés a este número? Y me dice que no. Le hubiese preguntado solamente por el 4, la respuesta hubiera sido afirmativa. ¿Ven? Hay un montón de mensajes, pero el primer punto a detectar, a prestar atención, es que
mediante mensajes a las colecciones, le pedimos cosas, le consultamos a ver que nos diga algo acerca de la colección. Podemos preguntarle cuánto suma. En este caso, nos da un error por el parámetro ese que está ahí, que es el carácter. Ahora, si solamente hubiese sido números, cuando le pregunto el sum, ahí sí funciona. Entonces, que pueda poner cualquier cosa en la lista es cierto, pero ojo, lo que después haga con esa lista podría no funcionar si metí realmente cualquier verdura dentro, ¿sí? Tengo que hacerle preguntas coherentes con lo que puse dentro de la lista. Si pongo cosas variadas, por ejemplo, para preguntar su tamaño, no pasa nada, ¿sí? Le puedo preguntar otras cosas que tienen que ver con la secuencia, con el orden en el que están. Justo con esta lista que tiene todos 4 no es muy útil, pero en esta, si le pregunto el first, me lo devuelve. Si le pregunto el último, también me lo devuelve. Preguntas básicas a las listas. Después, puedo hacerle una pregunta, pero en la que interviene otra lista. Cuando hago una suma de listas, tiene el 6 y el 7, obtengo una lista nueva. Entonces, es una pregunta con un parámetro y obtengo una nueva lista. Si en este caso, al ser un chirimbolo, no sigue la sintaxis del punto, pero es un mensaje con un parámetro. ¿Sí? Es como si hiciera esto mismo, si fuese un mensaje llamado plus, donde le paso por parámetro la lista que quiero adicionar. No lo entiende, pero es como si fuese escrito de esa manera. Bueno, y así hay muchos mensajes. Pero también hay mensajes para modificar la lista, la colección. Y en ese caso, para que la modificación tenga efecto, no la puedo hacer sobre un literal. Necesito una variable que haga referencia a ella. Entonces, si hago var una lista igual a todo eso, de hecho acá, al guardar una referencia, el diagrama empieza a tener sentido. ¿Ven? Una lista tiene estos 3 elementos. Ahora que tengo una referencia a la lista, puedo decirle que le pase algo. Por ejemplo, agregarle un elemento, agrego el 5 y ahí está. Creo que lo solapó un poquito, pero acá está. El 5 está agregado, fíjense que las flechitas, las referencias, tienen un número que es el orden en el que están en la lista. ¿Sí? Ahí está. Dame lo que está en la posición número 3 y me da el 5. Bien. Otra cosa típica de hacer una lista es eliminar cosas. Puedo remover el true, ¿sí? O remover el 4, ¿sí? O más bruscamente, vaciarla toda. Ahí no tiene elementos. Esto me hace recordar otro mensaje que es si está vacía. Ahora la respuesta va a ser verdadera. Entonces, manejando las ideas previas de qué es un conjunto de elementos, hay que aprenderse un poquito los mensajes de colecciones, no es conceptualmente tan complejo. ¿Sí? Uno se aprende los mensajes más comunes y los empieza a usar. Lo difícil, a veces lo interesante es, desde el punto de vista del modelado, ¿dónde pongo una colección? ¿Qué sentido tiene una colección en una solución? ¿Sí? ¿Una colección de qué? ¿Sí? ¿Cuántas colecciones? ¿Qué objeto es el que tiene la colección y cuál no? ¿O qué colección tiene cada objeto? ¿No? Estas cuestiones de diseño son las más interesantes que están detrás del tema de colecciones,
que aprenderse una sintaxis no es demasiado complicado. Entonces, nuestro primer objeto va a ser Harry. Los métodos, ahora vemos. Ya que creamos a Harry, los que se me ocurren para crear rápidamente son Ron como otro objeto y Hermione, que es más difícil de escribir. Vamos a abreviarlo. Bien, tenemos tres objetos. ¿Sí? Y vamos a crear otro objeto más, que es la escuela, ¿sí? Howard. Entonces, ¿dónde podemos sacar la colección? Ya intentando modelar esto. Sí, podemos poner que hay una colección de alumnos, es una constante, hace falta que sea una variable, una const llamada los alumnos, o estudiantes, mejor dicho, los estudiantes, aprendices de mago, como quieran llamarle, va a ser una colección que inicialmente es vacía. Vamos a poner un mejor nombre a este archivo. A ver, uy, toqué cualquier cosa. ¿Qué pasa? Acá está. Lo redenominamos, le ponemos Harry. No es el mejor nombre, es el primero que se me ocurrió, pero en realidad. Bueno, de hecho, la película se llama Harry Potter, no se llama Howard. Howard 1, Howard 2, Howard 3. ¿Sí? Asume el nombre de uno de los personajes. Bien. Tenemos ahí, ya podemos ejecutar esto. No va a ser nada interesante, pero cuando acá ponemos Harry, esto ya funciona. ¿No ven? ¿Por qué no funcionó? Sea tan simple. Estaba tocando bien esto donde ejecutar. Ahí está. Ahora está seleccionado. Quiero ejecutar. Sí, ahí me está diciendo. Acá arriba siempre dice qué archivo es el que está corriendo. Ahí está. Ahí está Harry. Ahí está Ron. Ahí está Howard. Y una lista vacía. Este chirimbolito de acá es el que representa una constante. Significa que esta referencia no va a cambiar nunca a otro lugar que no sea esta lista. Pero bueno, como decía, es medio básico esto. Vamos a interrumpir y vamos a dar un poco más de sentido. Si alguno me quiere... ahí están comentando justamente lo de las referencias. Si alguno me quiere tirar más letra por acá, yo voy relojeando a ver si hay algo interesante. O si quiere decirlo, ¿sí? No pasa. A mí me interrumpe y me tira algo de letra. Pero vamos a hacer algo de cuando llegan, estamos en la capítulo 1 de la saga, van llegando acá a la escuela. Entonces hay un método muy simple que es llega a la escuela, o llegar, que llega un alguien. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega alguien a la lista de estudiantes? Hacemos un add de ese add. Ahora, en vez de manejarlo desde la consola, en el código estamos manipulando las colecciones. ¿Sí? Vamos a hacer otro método que sea es multitudinaria. Preguntamos a la escuela si es multitudinaria. Un nombre medio largo, pero bueno, nos quedó así.
y que retorne, porque esto va a ser una pregunta, cuando la cantidad de estudiantes es mayor que 20. Es un número más grande, pero para estudiantes, es el nombre de la colección. Pero para poder probarlo con no tantos objetos, le ponemos más de 20. Si quieren, le ponemos más de 200 y hacemos después un truquito para probar. Y vamos a hacer otro mensaje booleano. Esto es famosa. Retorna, ay, se me estoy escribiendo, si en la colección de estudiantes está Harry. Y alguno que nos devuelva, vamos a hacer, otro que es ataque fatal, ¿sí? Es el final alternativo para las 7, donde el efecto que provoca es que la colección de estudiantes la limpiamos. ¿Sí? Que queda sin estudiantes Howard por el ataque, ¿sí? De Voldemort. Y alguno más, a ver qué más podemos hacer. ¿Podemos desterrar a un alumno? Desterrar a alguien y que lo removamos de la colección. Hacemos Sí, la el colección. remove se tiene que poner el objeto que vas a sacar. No tenés que poner el índice, por las dudas. No sé, no se confunde. Bien. Nos quedan métodos sencillos, parecidos a los que vimos antes, pero como les decía, pero donde ya no probamos desde la consola la colección, sino le decimos al objeto Howard que sea el que manipule su colección. ¿Qué es lo que suele pasar? Desde la consola no manejamos colecciones, manejamos mensajes a objetos, o desde un test que podríamos hacer. Vamos a hacer un test. Vamos a ir haciendo las pruebas. Las invocaciones son los mensajes que usan las colecciones. En vez de hacerla desde la consola, la hace el objeto Howard, la manipulación, y a su vez lo probamos desde un test. Entonces, acá hacemos un nuevo archivo. Este menú siempre es incómodo. Hacemos una descripción para agregar varios tests. Bien. Vamos con un test fácil que sea Howard con Harry. Sí, es famosa. Habría que pasar un nombre mejor de los test. Siempre es un tema interesante analizar que el nombre del test sea representativo. Pero bueno, estamos haciendo medio rápido. Howard llega Harry, se queja que no está Howard porque me falta el import, o el import de Harry.asterisco, y cuando llega Harry es cierto que ahora Howard es famosa. Es lo que yo espero que pase. Hagamos algún par de test más. Tienen muchos estudiantes y es
multitudinaria. Lo que vamos a hacer es, ¿cuánto le pusimos? Bueno, si 1000 veces pasa que llega, vamos a hacer que Ron llegue muchas veces. Ahora analizamos que es multitudinaria. Multitudinaria. Y vamos a poner alguno que haga un efecto. ¿Sí? Vienen Ron y Hermione y se va uno de ellos, queda otro. Entonces acá probamos lo siguiente. Que a Howard llega Ron, llega ella también. Después pasa que lo destierran a Hermione, pero sigue siendo que eh, no hicimos un método para ver cuántos hay. Vamos a hacer un método que sea directamente la cantidad de estudiantes. Y pasamos a refactorizar el otro. Acá hacemos, me ha parecido la anterior, en realidad por eso no lo había hecho, pero que no sean todas respuestas booleanas. Que retorne estudiantes.size. Lo que podríamos hacer ahora es acá, en lugar de repetir esta lógica, hacer self cantidad de estudiantes. Ahí está. Entonces en el test, así tenemos variantes de test, hacemos un equals, el que ahora es 1, la cantidad de estudiantes. Entonces de alguna manera testeamos también que el desterrar funcione bien. Vamos a ver si eso tiene sentido, va si corre. Bueno, los tres anduvieron. Perfecto. Está andando. Lo que sí, de esta forma simple de trabajar, fíjense cómo acá que estoy creando 1000 veces a Ron, perdón, no creándolo 1000 veces, agregándolo 1000 veces, el mismo objeto está 1000 veces en la colección. ¿Sí? Pero no me interesa que sea el mismo o sean otros. ¿Sí? Un objeto puede estar en una colección, en dos, en muchas colecciones a la vez, muchas veces en la misma, pues siguen siendo referencias. Acá sigue siendo vigente lo que hablamos en las clases anteriores respecto de que un objeto puede ser conocido desde muchos lados. Entonces, el objeto puede estar tanto adentro como fuera de la colección, ¿sí? Y en muchas colecciones a la vez. Pero les decía también que acá las cosas que hicimos no analizan mucho qué es lo que hay dentro de la colección. ¿Sí? Como que hay muchas cosas, todavía no dimos lógica a los objetos, así que vamos a hacer algo de ese estilo. Vamos a agregar método hacer magia. A ver, no es un buen nombre.
En todo caso le cambiamos el nombre. ¿Qué hace el método de hacer magia? Hace que el último de los estudiantes lance un hechizo. Entonces, acá por primera vez le estamos mandando un mensaje al contenido que hay en la colección, en este caso al último. Fíjense acá el esquema, cómo nos está ayudando. Los estudiantes pueden ser estos tres, se vuelve booleano, el desterrar recibe a alguien, ¿sí? Pero acá, al lanzar un hechizo, vamos a ver qué pasa con estas cosas. Acá por lo pronto me da una advertencia de que no entiende el mensaje de Hermione de lanzar hechizo. ¿Sí? Lo escribí mal. Lanzar, vamos a ponerle. Entonces, vamos a hacer que en Hermione tenemos un método lanzar hechizo. Pero hay que pensar si esto es una pregunta o una orden. Tiene más semántica de orden, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ella lanza un hechizo? ¿O con un cambio en quién? ¿En el objeto mismo? Podría ser. Algo muy simple sería que vaya contando cuántos hechizos lanzó. Una variable cantidad de hechizos podría inicializarse en 0 y cada vez que lanza uno, incrementarse. ¿Esto funcionará? Fíjense cómo me cambió acá los tipos que está infiriendo, me está dando cosas distintas ahora, ¿sí? Esto vamos a probar desde la consola. Vamos con Howard, punto, llega Harry, perfecto, vimos el diagrama, llega Ron y llega Hermione. Perfecto. Y ahora le pregunto, vale, pregunto no, le digo, que haga magia. ¿Esto funcionará? Sí, hace que Hermione lance un hechizo. Entonces su cantidad de hechizo es 1. Le pido de vuelta, va modificándose, es 2. Pero ¿qué pasa si se me ocurre desterrarla? Funciona. Fíjese cómo no es que el objeto desapareció, simplemente no está más en la colección. Cuando le pido nuevamente a Howard hacer magia, ahí da el error. Fíjense lo que dice, que Ron no entiende el mensaje de lanzar hechizo, porque ahora el último es Ron. Entonces, ¿cuál fue el problema acá? Y que esto me está advirtiendo. ¿Ven? Fíjense que lo dice, Ron no entiende el método de lanzar hechizos. Digamos, me estoy olvidando del polimorfismo de esta solución. Estoy mandando un mensaje que solamente alguno de los objetos entiende. Entonces, cuando de casualidad el que es último lo entiende, anda bien, pero si es otro, no. La idea es que uno ponga en la colección objetos polimórficos respecto de los mensajes que después le mande a alguno de los objetos de la colección. Entonces, ¿qué hacemos acá? Un método también que sea lanzar hechizos. Tal vez Ron no lanza bien los hechizos, tiene la varita rota. Podríamos hasta dejar decir que no son efectivos, ¿sí?
no es efectivo, no causa ningún efecto, ¿sí? Pero tiene el método y va a funcionar. No va a pasar nada, pero no va a romper, porque lanza el hechizo y no modifica a nadie, ¿sí? Digamos que a Harry sí le pasen otras cosas. Método, lanzar hechizo, lo que le provoca a Harry es, tal vez no a Harry, le provoca efectos a otro. Podemos hacer acá variables, o podemos hacer que cause más de un efecto. Acá tengo una variable eh, temor, no, temor, sí, está asustado. Cuando lanza un hechizo, al revés, empieza asustado, pero cuando lanza un hechizo, hace lo opuesto. Y hace que Voldemort este, se, no sé, recibe, ¿qué le puede pasar a Voldemort? Recibe cierto daño, cierta presión, cierta, recibe un golpe. Por lo tanto, creamos un objeto aparte para Voldemort. Vamos a hacerlo acá arriba. Un método, vamos a hacer lastimar. Que acá tiene una variable que representa, no, vamos a hacer los, ¿cómo se llaman? Los Horcruxes, o como se pronuncie. Empieza con 7, ¿no? Cada vez que lo lastiman, pierde uno, se le rompe uno. Entonces, cada vez que lanza un hechizo en Harry, acá lo lastima. Usamos un método para ver cómo quedó Voldemort, así testeamos de alguna manera que después está moribundo cuando la cantidad de Horcruxes está entre 1 y 3. Empieza normal y tiene que retornar esto. Entonces, si ya no estamos imaginando la secuencia, lo que podría pasar, vamos a agarrarlo primero en la consola y después hacemos un test. A ver si no fueron muchas cosas que me van siguiendo. Bueno, a Hogwarts entonces van llegando. Llega primero Ron, vamos a hacer. Llega después Harry y llega después Hermione. Bien. Ahora hacemos que haga magia Hogwarts. Entonces Hermione va haciendo hechizos. Si ven el diagrama acá, no, puse desterrar. Miren, acá me equivoqué. Este, fíjense, está acá Harry y Ron, y le mandé desterrar a Hermione que no estaba.
¿sí? No pasa nada. No lo puede sacar, pero no me da un error, digamos, no me queda igual. O sea, le destierro mucho a quien no está. ¿Y quién está haciendo magia? Está haciendo magia Harry. ¿Ven? Ahora asustado está en True y a Voldemort le quedan 5 vidas. ¿Sí? Ahora ya no está asustado porque cada vez cambia el hechizo, quedan 4. Puedo preguntarle si Voldemort ya está moribundo. Me dice que no. Podría ser que a Howard llegue, ahora sí, lo que quería hacer antes, llega Hermione. Fíjense que simplemente llegó. Cuando le digo ahora a Howard hacer magia, la cantidad de hechizos de Hermione se modifica. ¿Sí? Está haciendo magia ella ahora. Ahora sí hago que el destierro de Hermione. Entonces ella sigue estando, tiene 2 hechizos, pero cuando le digo hacer magia a Howard, ahora es Harry el último. Entonces Voldemort se sigue muriendo. ¿Sí? Cuando llega a tener 2, fíjense lo curioso que hay un solo 2 que apuntan los dos al mismo objeto 2. Le pregunto si está moribundo, ahora sí. Si llego a desterrar a Harry, ¿sí? Y el único que está en la lista es Ron, por lo tanto único y último, el hacer magia se ejecuta, pero no pasa nada. ¿Sí? O sea, el polimorfismo está funcionando con las colecciones. ¿Sí? Y podría querer probar ahora que vuelva a llegar otros personajes, no sé, podrían pasar muchas cosas. Si quieren, probamos algunos de los que no probamos todavía, que es el ataque fatal, ¿sí? Voldemort moribundo lanza un ataque final y hace que Howard punto ataque fatal. Le puse y se queda sin estudiar. Bueno, bien, podemos ir complicando la lógica acá, hacer más interesante la película, la trama, hacer otras partes. Podría ser que cuando Voldemort se va lastimando, cuando queda moribundo, lanza el ataque final. ¿Sí? Esto ya más. La última para dar un poco más de emoción a la trama. Acá preguntamos si Self punto moribundo, entonces Howard punto ataque fatal y los mata a todos. Y tenemos un final alternativo, o al menos en suspenso hasta la próxima edición de la saga donde resucita Howard luego de estar sin estudiantes.